Como lo comenta el profe Elkin, sí estuvimos ayer por la tarde discutiendo entre los integrantes de la comisión de estudiantes que pues apoya la organización del Club de Revistas y con algunos integrantes del grupo de epidemiología si se cancelaba o no la sesión de hoy, digamos pues debido a las jornadas de protesta que hoy en el país y a las cuales pues la academia se ha unido y tanto el estamento de profesores como estudiantes de la universidad pues está también apoyando. Digamos que acordamos por lo inminente de la sesión mantenerla, pero digamos que hacer algunos cambios en la sesión de hoy. Por ejemplo, hoy no se va a registrar la asistencia, ¿cierto? Y digamos que reconocemos que estamos haciendo esta actividad académica pues en el contexto de un día que es importante en cuanto a la protesta de grandes sectores del país, pues por las reformas tributarias y por otros asuntos que generan, digamos, eh, frustración y malestar pues en la población. A través del chat vamos a compartir con los estudiantes una serie de invitaciones y de enlaces a actividades que hay hoy. Vamos a irlas compartiendo para que ustedes tomen nota de ellas y las tengan presentes. Entonces queríamos como dar ese contexto de por qué estábamos haciendo la actividad hoy, pues en un día en que muchas actividades académicas se han suspendido y digamos que ha sido el resultado pues de una breve consulta y discusión que tuvimos ayer por la tarde al respecto y por eso pues decidimos continuar con la actividad hoy, ¿cierto? Pero digamos que con mucho respeto por los compañeros y las personas que están hoy en día adelantando otro tipo de actividades. Entonces vamos a dar inicio. Freddy, adelante con tu presentación, bienvenido. Y pues la dinámica va a ser igual, al final tendremos un tiempo para preguntas y comentarios. Y recuerden pues que hoy no registramos asistencia, sino que vamos a estar compartiendo una información pues relacionada con con las protestas y con las diferentes actividades que hay en el día de hoy, sobre todo las que está promoviendo la universidad. Adelante. Freddy, no se escucha. ¿Estás hablando? Profe, ¿me escucha ahí? Ahora sí, sí, Ya. sí, ahora escuchamos. Y si alguien, no, si alguien tiene problemas para escuchar, por favor nos dice. Bueno, yo creo que está bien, adelante. Bueno, profe, les pido pues por favor me colaboren. De pronto no tengo, voy a colocar el cronómetro, no tengo diadema y me toca acercarme así como pues bastante al computador. Bueno, mi nombre es Freddy Arcos. Yo soy médico, mm, perdón, eso, yo soy médico general, pues médico cirujano, decía en ese tiempo de la Universidad del Cauca. Soy estudiante del tercer semestre de la maestría en epidemiología y este es el artículo pues que les quiero compartir el día de hoy. Espero de todo su colaboración. Asociación entre la exposición a largo plazo a la contaminación del aire ambiental y el cambio en el enfisema y la función pulmonar evaluados cuantitativamente. Se trata de un estudio de cohortes realizado entre el año 2000 y el 2018. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esta es la presentación pues, que les acabo de mencionar. Mi nombre, también he hecho algo de calidad en salud. Soy estudiante, como ya ustedes lo saben, pues de maestría en epidemiología y mi proyecto de investigación es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, mortalidad y factores relacionados. Bueno, este es el contenido que vamos a revisar el día de hoy. La introducción, algo de contaminación atmosférica, enfisema y función pulmonar, métodos, resultados, discusión y algunas conclusiones. Bueno, vamos a comenzar hablando de la contaminación atmosférica. Espero que me estén escuchando bien. Si no, pues por favor me lo hacen saber. ¿Cómo se define la contaminación atmosférica? Una o más sustancias químicas en concentraciones suficientemente elevadas en el aire, las cuales pueden causar un daño
en los seres humanos o también, ¿no?, pues otros animales, la vegetación o los mismos materiales pues que nos rodean. Básicamente para esta ocasión nos vamos a centrar en lo que son, pues, por decirlo de alguna manera, los componentes pues más como más estudiados y que más tienen que ver con la contaminación ambiental, como son el ozono, el material particulado y los óxidos de nitrógeno. Podemos ver esta imagen, pues sigue siendo la polución y, digamos, el smog de los vehículos uno de los factores contaminantes más importantes en nuestro medio. El ozono se forma cuando dos tipos de contaminantes, que pueden ser compuestos orgánicos y volátiles, o COV conocidos también, y los óxidos de nitrógeno o NOx reaccionan con la luz solar. Estos contaminantes provienen pues de fuentes, como le hemos dicho, vehículos, industrias, centrales eléctricas y productos como solventes y pinturas. En la gráfica pues podemos mirar básicamente lo que les acabo de decir, como el óxido de nitrógeno reacciona con los compuestos orgánicos volátiles que provienen de las fábricas, también del mismo tránsito, y originan el ozono. Es importante pues aclarar que este ozono del que estamos hablando pues es diferente al de la capa de ozono que nos protege, ¿no? Y miramos en la gráfica como principalmente el tránsito de los vehículos es el que nos origina el óxido de nitrógeno, el cual, y gracias pues al catalizador que sería el calor o los rayos ultravioleta, producen este tipo de reacción originando el ozono. Bueno, es un gas irritante, es un gas contaminante y ya lo habíamos dicho, pues. Sí, profe. No, te escuchamos hasta rayos ultravioleta, ahí se cortó. Ah, caramba. Voy a darle uno. Aló. Sí, hola. Sí. Bueno, profe, entonces sí, básicamente estábamos diciendo que del tránsito vehicular proviene el óxido de nitrógeno y gracias pues a los rayos ultravioleta, la exposición al sol y altas temperaturas se reaccionan con compuestos orgánicos volátiles provenientes de fábricas, del mismo tránsito también, fábricas de disolventes, de pinturas y logran pues producir el ozono. No sé si me alcanzaron a escuchar que es diferente pues al que nosotros sabemos de la capa de ozono, ¿no? Son dos cosas diferentes. El ozono pues de la capa de ozono nos protege y este es un compuesto irritante que es dañino pues para la salud. Bueno, vamos a hablar del material particulado. Ay, perdón, que hay una flecha que quedó ahí donde no era, me disculpan. Material particulado, mezcla de partículas sólidas y gotas líquidas que se encuentran en el aire. Algunas partículas, pues como el polvo, como todos lo conocemos, la suciedad o el hollín o el humo son visibles a simple vista, pero hay otras partículas que son demasiado pequeñas y requieren pues para ser visualizadas del microscopio. ¿De dónde vienen pues el material particulado? Obras de construcción, caminos sin asfaltar, de campos, de las chimeneas, de los incendios. Allí podemos mirar pues también cómo la contaminación por partículas incluye dos versiones, digámoslo así. El material particulado 10 son partículas pues inhalables que tienen diámetros por lo general menores a 10 micras o micrómetros, y el material particulado 2.5, que son partículas inhalables finas que tienen diámetros por lo general inferiores a 2.5 micrómetros. En la gráfica, espero la estén mirando, pues se hace la comparación de un cabello humano que tiene aproximadamente un solo cabello, tiene el grosor de 50 a 70 micras o micrómetros. Y lo que estamos hablando acá del material particulado, que por supuesto existe en el aire, que obviamente no lo vemos, estamos hablando de 10 micrómetros y 2.5 micrómetros. Entonces siempre es considerable. Si el cabello humano tiene 50, 70 micras, entonces miremos pues cómo pudiera ser el tamaño relativo de estas partículas. Allí lo podemos ver también, pues, cómo se compara con un grano de arena fina de la playa que tiene 90 micrómetros. El material particulado contiene sólidos microscópicos y gotas de líquido que son tan pequeños, como ya lo habíamos dicho, los cuales pueden inhalarse y provocar graves problemas de salud. Las partículas menores de 10 micras suponen los mayores problemas de contaminación ambiental. Bueno, los óxidos de nitrógeno, NOx, los óxidos de nitrógeno son un grupo de gases compuestos por óxido nítrico y dióxido de nitrógeno. El término óxidos de nitrógeno se refiere a la combinación de ambas sustancias, son de color amarillento,
y se forma en los procesos de combustión, en los vehículos motorizados y también en las plantas eléctricas. Es una sustancia corrosiva, valga de paso pues decirlo, para la piel y el tracto respiratorio, provoca enrojecimiento, quemaduras, y la inhalación de elevadas concentraciones durante un corto tiempo puede originar edema pulmonar. Los óxidos de nitrógeno, pues lo estamos mirando acá, ayudan con la lluvia ácida. Una exposición prolongada puede afectar el sistema inmune y lo mismo el pulmón, dando lugar a una menor resistencia frente a infecciones, y también puede causar cambios que son irreversibles en el tejido pulmonar. Ya como lo estamos mirando, estos tres contaminantes que acabo de mencionar tienen básicamente su blanco de acción, el sistema respiratorio. Bueno, el enfisema pulmonar, vamos a hablar ahora sí ya de una patología básicamente pues médica, digámoslo así. El enfisema pulmonar, a manera de introducción, pues las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son la cuarta causa de muerte en los Estados Unidos y la tercera en todo el mundo. La mayor parte de esa mortalidad se debe a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues que nosotros todos en el ámbito de la salud la hemos conocido. Es una enfermedad que está aumentando, pues de las crónicas no transmisibles. Es una enfermedad que ha incrementado su incidencia, su prevalencia, y se estima, pues como lo miran allí, que para el 2025-2030 será la tercera causa de muerte a nivel mundial. De pronto, pues no sé si todos la conozcamos, pero sí es una patología muy importante que tiene muchísimas repercusiones en nuestros pacientes y en los sistemas de salud. Pues lo digo porque yo he atendido este tipo de pacientes, y la afección que uno ve, o sea, la afectación para la calidad de vida es tremenda. Pues andan con sus pipitas de oxígeno, con sus concentradores portátiles. Entonces es de mucha importancia esta enfermedad. Bueno, entonces el EPOC, ya habíamos dicho pues que de las enfermedades respiratorias de las vías inferiores, tal como lo acabo de mencionar, es aquella que está pues, pesando más en la mortalidad, y se define porque hay una limitación persistente al flujo de aire. El EPOC, el gold estándar pues para el diagnóstico de EPOC es la espirometría. La espirometría que, pues, digamos, entre sus parámetros, capacidad vital forzada y volumen expiratorio forzado en el primer segundo, si esa relación es menor a 0.7, podemos hablar de que ya hay una restricción o una obstrucción al flujo de aire compatible con EPOC. Bueno, y el enfisema, sabemos que es la destrucción pues del parénquima pulmonar. Si nosotros lo logramos mirar en las imágenes, allí se ven los alveolos con enfisema. Recordemos que los alveolos son pues como unos pequeños sacos que tienen sus paredes, tienen su división, y en el enfisema, ¿qué pasa? Que se van rompiendo las paredes de los alveolos, confluyen unos con otros, forman cámaras más grandes, las cuales no son del todo funcionales. En la parte de abajo pues miramos un pulmón esquemático saludable, y al lado un pulmón enfisematoso, donde se mira la destrucción de las paredes de los alveolos, dando lugar pues a este daño de la estructura funcional. El enfisema se puede medir cuantitativamente, esto es bien importante, en imágenes por tomografía computarizada, y puede observarse enfisema sin que necesariamente haya pues la existencia de EPOC, ¿no? O sea, nosotros podemos tener pacientes que aún no han sido diagnosticados con EPOC y pueden tener enfisema, que lo repetimos, es la destrucción pues de las paredes de los alveolos. Entonces, a través de tomografía computarizada podemos darnos cuenta de cuál es el porcentaje de enfisema de ese paciente. El porcentaje de pulmón enfisematoso en las tomografías, o porcentaje de enfisema, se asocia con el grado de deterioro de la función pulmonar. O sea, entre más enfisema yo tenga, pues va a haber mucha más depresión de esa función pulmonar, los síntomas van a ser mayores y la mortalidad va a aumentar, sobre todo en los pacientes con EPOC. El porcentaje de enfisema pues también se asocia con disnea. Eso es muy importante, pues que es uno de los síntomas cardinales de estas patologías, sobre todo del EPOC, y las exacerbaciones de la enfermedad. O sea, entre más enfisema va a haber más, el paciente va a ser más exacerbador, independientemente de la función pulmonar, y sobre todo pues en los fumadores va a ser más deleterio aún el enfisema. Y de igual manera el enfisema pues va a tener que ver con la incidencia del EPOC
y también se asocia con la mortalidad por todas las causas entre los individuos que no tienen EPOC, o sea que no necesariamente los pacientes con EPOC pues van a verse afectados, sino que también juega un papel importante en la mortalidad por todas las causas. Bueno, el EPOC, la contaminación atmosférica es uno de los principales factores de riesgo para la mala salud en todo el mundo. Eso es bien importante que lo tengamos presente. La relación de la exposición a la contaminación atmosférica con la morbilidad y la mortalidad respiratoria se han documentado ya previamente, pues se han hecho estudios al respecto. Entonces existe un elevado riesgo de muerte asociado con la exposición al ozono y a las partículas finas de 2.5 micras en pacientes con EPOC, y una disminución más rápida de la función pulmonar asociada con la exposición a largo plazo a los contaminantes del aire relacionado pues con el tráfico vehicular en las poblaciones sanas. ¿Qué es el EPOC? Ya lo habíamos dicho, pues es una sigla que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En nuestro medio, uno de los principales factores de riesgo es el humo del cigarrillo, sino el más importante, y también lo son otros irritantes, ¿no? La exposición a, de pronto, la biomasa, pues en los campos, en nuestros pueblos se sigue cocinando con humo de leña. Hay personas pues que están expuestas al humo de leña, no es son años de vivir pues así, y eso a futuro va originando en daños en la parte pulmonar. Entonces pues la exposición a biomasa, el humo del cigarrillo, importantísimo pues acá en nuestro país y casi que en todo el mundo, y lo mismo que la contaminación ambiental, el smog, la contaminación del aire, todo eso en últimas va a ir afectando la salud de nuestros pulmones. Se cree que también debe haber una susceptibilidad genética. Hay una inflamación pulmonar, células inflamatorias, mediadores de la inflamación, interleuquinas, ustedes las conocen bien. Hay una agresión oxidativa. Bueno, es toda una cadena pues de reacciones que ocurre a nivel del epitelio pues y del tejido pulmonar. Bueno, entonces la obstrucción al flujo aéreo, ya lo habíamos hablado, relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el BEF1, sobre la capacidad vital forzada inferior a 0.7. Si hacemos la espirometría pues nos entrega esos valores, la hojita de la espirometría nos dice y también nos entrega esa relación BEF1, capacidad vital forzada. Ese es el gold estándar para hacer el diagnóstico de EPOC. Si esa relación es por debajo de 0.7, hablamos de obstrucción al flujo aéreo, y si la hacemos postbroncodilatador y persiste la obstrucción, a pesar del broncodilatador, la obstrucción persiste, o sea, sigue siendo por debajo de 0.7 la relación, entonces podemos hablar ya de un EPOC como tal. Bueno, ahora vamos a entrar en el artículo. Este es el artículo que yo había escogido. Allí lo pueden mirar. Les repito, si no puedo ver la pantalla, o bueno, si de pronto no me están escuchando o algo, les ruego me lo hagan saber. Esta es el artículo de la asociación entre la exposición ambiental, digamos, por largo tiempo y los cambios a nivel cuantitativo en el enfisema y la función pulmonar. Esta es la autora, una chica, pues una persona muy académica, muy reconocida. Solamente traje pues algunas cosas que hablaban de ella, pero tiene un historial, gracias a Dios, muy grande de todos los logros académicos. Esta es de la revista del Journal pues de la Asociación Americana Médica. El factor de impacto lo podemos ver para el 2019 y 2020, 45.5. Bueno, método y participantes. El diseño es un estudio de cohorte, incluyó a participantes del estudio multiétnico de aterosclerosis. Es un estudio que se estaba realizando, sus siglas MESA, y también incluye estudios pues de aire y pulmón realizados en 6 regiones metropolitanas de los Estados Unidos. Incluyeron 6.814 adultos entre 45 y 84 años reclutados entre julio del 2000 y agosto del 2000, y otros también, 257, que se reclutaron entre febrero del 2005 y mayo del 2007, fueron seguidos hasta noviembre del 2018. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar la asociación longitudinal de la exposición al ozono ambiental, O3, a las partículas finas. Sabemos pues que PM es material particulado 2.5 micras, y a los óxidos de nitrógeno,
y también al carbono, pues al carbón negro con el cambio en el porcentaje de enfisema evaluado mediante imágenes de tomografía computarizada y la función pulmonar. Ya dijimos que la función pulmonar pues la podemos evaluar con la espirometría y el enfisema el porcentaje de enfisema de un paciente pues podemos evaluarlo a través de las imágenes de tomografía computarizada. En la pregunta, ¿existe una asociación entre los contaminantes del aire ambiente y la progresión del enfisema y los cambios en la función pulmonar en la población general? Recordemos que el enfisema es progresivo, ¿no? No es decir, bueno, yo tengo enfisema y ya, aquí se me... No, usualmente esa destrucción de las paredes de los alveolos va siendo progresiva, cada vez se van destruyendo esas unidades respiratorias y el paciente no va a poder respirar por sí mismo. Entonces va a necesitar suplementación de oxígeno y son todos estos pacientes que nosotros ya de alguna manera conocemos en nuestros servicios de salud. Bueno, la población, ya de esto habíamos dicho algo, el estudio MESA sobre contaminación del aire, es MESA-AIR, reclutó participantes adicionales con edades comparables y sin enfermedad cardiovascular entre 2005 y 2007, y se inscribió una submuestra de 3.813 participantes en los años 2004 a 2006, y también hay unos participantes adicionales del 2010 al 2012, y todos aquellos que entraron en el 2017 al 2018 al estudio MESA fueron tenidos en cuenta. No hubo criterios de selección relacionados con el riesgo o la presencia de enfermedad pulmonar. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. El análisis actual incluye todos los participantes de MESA con estimaciones, resultados y covariables válidos de exposición a contaminantes del aire. El porcentaje de enfisema se calculó sobre la base de todas las tomografías utilizables, incluidas las cardíacas y las de pulmón completo. A muchos pacientes se les envía también tomografías cardíacas, igual se hace pues la proyección del rayo, va de frente y coge un gran porcentaje del tejido pulmonar. Entonces también fueron tenidas en cuenta esas tomografías. Todos los participantes del estudio MESA se sometieron a una tomografía computarizada cardíaca al inicio del estudio entre el año 2000 y el 2002. Las tomografías pues fueron leídas, valga la redundancia, por lectores entrenados para medir el porcentaje de enfisema en un centro de lectura principal, sin conocimiento de otra información de los pacientes. Simplemente se les entregó las tomografías, por favor léala, nos da su concepto, no se les dijo nada acerca de los pacientes, de la contaminación, de que eran pacientes pues que de pronto con afecciones respiratorias, no, simplemente se hizo la tomografía y se entregó para su respectiva lectura. El porcentaje de enfisema se definió como el porcentaje de píxeles pulmonares por debajo de 950 unidades Hounsfield, un umbral seleccionado sobre la base de comparaciones patológicas. Esto, por decirlo de alguna manera, ya está preestablecido. Las unidades Hounsfield hablan pues del coeficiente de atenuación de los rayos X utilizados para obtener la imagen tomográfica. Entonces, por debajo de 950 unidades Hounsfield ya empezamos a hablar de tejido enfisematoso. Las 1000 unidades Hounsfield tienen que ver con la densidad del aire. Entonces, eso fue pues, el porcentaje de enfisema, ya como les digo, ya está preestablecido y se llevó pues a una lectura por personal entrenado de cada una de las tomografías que se realizaban. La función pulmonar, la espirometría, ya lo dije, se mide la función pulmonar, se llevó a cabo pues, digamos, 2004 a 2006, la espirometría, y se repitió 2 veces en los años 2010 a 2012 y desde 2017 al 2018, de acuerdo con las directrices de la Sociedad Americana del Tórax. Y ahí para hacer pues lo mismo que hemos dicho, BEF1, capacidad vital forzada menor a 0.7, nos habla de una restricción, o sea, en la función pulmonar, una restricción al flujo de aire. Bueno, la evaluación de la exposición, el método utilizado para estimar las concentraciones de contaminación del aire exterior a largo plazo en el domicilio de cada participante, ha sido previamente pues descrito con detalle, es un procedimiento que ya está validado. En resumen, pues se desarrollaron modelos de exposición espacio-temporal para ozono, material particulado y óxidos de nitrógeno en cada región de estudio
basados en mediciones del 99 al 2018 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. O sea, ellos allá tienen unos excelentes, pues, digamos, formas de medir y de controlar el aire, la contaminación atmosférica. Entonces, pues, se echó mano de eso. Bueno, algunos outcomes entre los 7.071 pacientes del estudio, la edad promedio fue en el momento del reclutamiento de 60 años, el rango de edad de 45 a 84, de ellos, de esos 7.071, 3.330, es decir, un 47% son hombres, y a 5.780 se le asignaron las concentraciones de contaminación atmosférica residencial en el exterior en el año de su examen de referencia y durante el periodo de seguimiento, y se les realizó al menos una tomografía computada de seguimiento, y a otros 2.772 fueron sometidos a la evaluación espirométrica de seguimiento. Bueno, las concentraciones ambientales de ozono, material particulado y óxidos de nitrógeno y carbono al inicio del estudio se asociaron significativamente con un mayor aumento del porcentaje de enfisema a los 10 años. Podemos mirar allí el ozono 0.13, digamos, por 0.13 por partes por billón, ¿sí? Con un intervalo de confianza del 95%. Miramos allí pues el rango, el valor del intervalo de confianza de 0.03 a 0.24 para el ozono, que nos da 0.13 por 3 partes por billón. Para el material particulado 0.11, ahí miramos el intervalo de confianza también, y para los óxidos de nitrógeno 0.6, lo mismo que para el carbono. Bueno, las concentraciones de ozono en el ambiente, pero no las de otros contaminantes al inicio y durante el seguimiento, se asociaron significativamente con un mayor descenso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo por 10 años. O sea, al inicio 13.4 mililitros por 3 partes por billón, y tenemos ahí el intervalo de confianza, y ese inicio es el inicio del estudio, y vemos ahí al lado el seguimiento. O sea, en los años de seguimiento 18.15 mililitros, que es la forma, pues, de medir el volumen expiratorio forzado, las unidades de medición en el primer segundo. Bueno, las concentraciones ambientales de ozono, material particulado y óxidos de nitrógeno y carbono al inicio del estudio se asociaron significativamente con un mayor aumento del porcentaje de enfisema. Allí miramos, pues, los resultados por cada uno de los contaminantes: ozono, material particulado y óxidos de nitrógeno, y vemos el respectivo intervalo de confianza, 95%. Las concentraciones ambientales de ozono y de óxidos de nitrógeno, pero no las de material particulado, de 2.5 micras durante el seguimiento, se asociaron significativamente con mayores incrementos en el porcentaje de enfisema. Ahora, las concentraciones de ozono en el ambiente, pero no las de otros contaminantes al inicio y durante el seguimiento, se asociaron de forma significativa con un mayor descenso del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Miramos allí, pues, están los resultados, está el valor, están las unidades de medida y está el intervalo de confianza, pues, con su respectivo, intervalo, digámoslo así, 0.7 a 26.1, que incluye el valor que estamos obteniendo, que con el 95% de confianza dentro de ese rango va a estar el valor real. Algunas características sociodemográficas, perdón un segundo, del estudio. Las características de inicio, allí están en columnas los sitios donde se hicieron estos seguimientos: Winston-Salem, Nueva York, Baltimore, San Paulo, Chicago y Los Ángeles. Miramos el número de pacientes al inicio, 6.860, en el seguimiento 5.780, vemos la edad, 62 años, con una desviación estándar de 9.8, esa es la edad promedio. También miramos el porcentaje de femeninos, masculinos para cada una de las columnas, pues para cada una de las regiones donde se llevó a cabo este estudio. También miramos la raza, pues la etnicidad, blancos, chinos, bueno, negros, hispanos. Vemos el porcentaje, pues, de algún grado de educación, también otros, pues, que hayan terminado educación superior. Allí podemos mirar el porcentaje y el número
También veremos para los fumadores, pues aquellas personas que nunca han fumado, aquellos que fuman actualmente y aquellos que de pronto lo hicieron en alguna ocasión, y paquetes año de cigarrillos también lo podemos mirar allí en esta tabla. Bueno, 26 minutos. Aquí esta es la continuación, me disculpan, pues quedó cortada allí, pero es una tabla bastante un poquito larga. Ese second hand, pues smoking es como los fumadores pasivos. Allí está el número de fumadores pasivos de los pacientes, perdón, de quienes participaron en el estudio, y está el porcentaje de fumadores pasivos. Bueno, ahí miramos el BMI, que es el índice de masa corporal. También está, o sea, menor a 30, el número de ese IMC menor a 30, y también el porcentaje, la obstrucción al flujo de aire, digamos, el promedio pues de contaminación del aire, el ozono, el material particulado, los óxidos de nitrógeno, cada uno en sus respectivas medidas. Ese es el promedio y la desviación estándar. Y en la parte de abajo hemos resaltado pues el porcentaje, el promedio del porcentaje de enfisema para el inicio y después para la progresión. O sea, recordemos que primero se tomó una medición al inicio del estudio y después se hace un seguimiento a ver cómo esas concentraciones de contaminantes atmosféricos han afectado la función pulmonar, básicamente el porcentaje de enfisema y la función de los pulmones. Bueno, aquí pues en esta tabla es un poco compleja, y de hecho para mí lo fue. Es un análisis principal de la sensibilidad de las estimaciones del efecto con un intervalo de confianza al 95% de las concentraciones de contaminación del aire a largo plazo evaluados durante el seguimiento, con un cambio longitudinal del porcentaje de enfisema en la tomografía durante 10 años, a partir de modelos por etapas. Básicamente yo lo que logré averiguar, pues estos son unos modelos que se hicieron, una modelación estadística, modelos lineales mixtos. Ahí están los 11 modelos, pues a manera de ejemplo, primer modelo ajustado por edad, sexo, raza, región del estudio, contaminante del aire, altura del paciente, el peso, el escáner, digamos, pues la tomografía, el tamaño de los píxeles y los miliamperios que varían con respecto al tiempo, y están el número de participantes para cada uno de los modelos. En las convenciones miramos, por ejemplo, dice el modelo 3 incluye el modelo 2 más las áreas de alta atenuación del tomógrafo. Miramos el modelo 4, por ejemplo, incluye al modelo 2 más todos los contaminantes, o sea, ellos en conjunto, no uno por uno. El modelo 5 igual al modelo 2, el modelo 6, digamos el modelo 2 sin un volumen, sin volúmenes pulmonares bajos. Y miramos en las columnas, podemos mirar pues los 3 contaminantes estudiados, el ozono, el material particulado y los óxidos de nitrógeno, y tal como lo dice allí, o sea, es un cambio longitudinal del porcentaje de enfisema en esa tomografía. Entonces, o sea, allí eso es lo que estamos mirando, cómo ha cambiado ese porcentaje, o sea, con cada uno de los contaminantes, y para cada uno de los modelos que podemos mirar allí. Bueno, la discusión, hay otra, no me sale otra tabla. Bueno, de las concentraciones residenciales más altas de ozono, material particulado y óxidos de nitrógeno al inicio del estudio, de carbón negro, y también pues de carbón negro promediadas entre los años 2006 y 2008, y de ozono y óxidos de nitrógeno evaluadas durante el seguimiento del estudio, se asociaron significativamente con mayores aumentos en el porcentaje de enfisema. Entonces, o sea, digamos, los 3 al inicio del estudio
pero especialmente el ozono y los óxidos de nitrógeno al seguimiento fueron asociados significativamente con mayores incrementos en el porcentaje de enfisema, evaluada por tomografía computarizada. Los hallazgos fueron más robustos y de mayor magnitud para el ozono. Es bien importante que tengamos en cuenta esto, debido a que el porcentaje de enfisema está relacionado con síntomas respiratorios, hospitalizaciones y mortalidad, incluso entre los individuos sin obstrucción al flujo de aire. Este ozono es al que hay que prestarle como más atención y en este estudio pues muestra que digamos fue el más deleterio para la función respiratoria. Estas asociaciones en una población basada en la comunidad demuestran una nueva evidencia de que la contaminación del aire contribuye a empeorar la salud pulmonar, y a pesar de que hay regulaciones existentes para prevenir excursiones a corto plazo de los niveles de ozono, las concentraciones promedios de dicho ozono a largo plazo, que se asociaron con cambios en la estructura y en la función de los pulmones, no disminuyeron durante los años de observación. O sea que el ozono, a pesar de que pues, hay regulaciones medioambientales para este contaminante, a largo plazo lo que se ha visto es que él persiste, o sea que no ha disminuido y por el contrario sigue afectando mucho pues la función respiratoria. El estudio actual encontró que la progresión más rápida del porcentaje de enfisema, hagamos pues como el recorderis, que el porcentaje de enfisema es algo pues dañino para el pulmón, ¿no? O sea, decir cuánto más o cuánto menos de mi pulmón, qué porcentaje es más o es menos enfisematoso. Entre más enfisematoso yo sea, pues va a ser peor, y la disminución del volumen respiratorio forzado se asociaron significativamente con las concentraciones de ozono a largo plazo entre el subconjunto de participantes con limitación del flujo de aire al inicio del estudio. O sea, aquellos pacientes que cuando comenzó el estudio y se les hizo la espirometría mostraron una relación BF1, capacidad vital forzada, menor a 0.7, les fue, digamos, peor, progresaron más rápido, o sea, aumentaron su porcentaje de pulmón enfisematoso, enfrentándose a las concentraciones de ozono a largo plazo. Bueno, y la conclusión, en los Estados Unidos entre el año 2000 y 2018, la exposición a largo plazo a los contaminantes del aire ambiental se asoció significativamente con aumentos en el enfisema, evaluados cuantitativamente mediante imágenes de tomografía y función pulmonar. Esto era, pues, lo que tenía para decirles. Por favor, pues entiendo sus comentarios, sus preguntas, quedo atento a ello. Bueno, Freddy, gracias por haber presentado en el tiempo indicado. Abrimos el espacio entonces para comentarios y preguntas. No sé si el profe Elkin, como tutor de Freddy, quisiera como complementar algo del artículo. Freddy no nos mostró algunas de las gráficas y de las tablas del artículo. No sé si el profe Elkin quisiera complementar algo en ese sentido. Adelante, profe. Bueno, felicitaciones, Freddy, por tu esfuerzo de presentar exhaustivamente todos los detalles del artículo y, por supuesto, hacer una ambientación previa de los aspectos clínicos y fisiológicos que anteceden el tema. Y hay que hablar otra cosita aquí en relación, por ejemplo, con que estos estudios ecológicos que intentan establecer una asociación entre un factor que está en el ambiente y el efecto sobre los organismos de los seres humanos, pues ha tenido siempre una crítica y una limitación histórica, y es que se hace estudio de la exposición a nivel grupal, global, regional, de grandes grupos humanos, y también se habla también de efectos que corresponden también a una población. Incluso se habla de indicadores poblacionales. En resumidas cuentas, se trata de ver cómo una exposición regional afecta un indicador poblacional. Entonces son como muy gruesos, y la discusión fundamental que se hace respecto a esos estudios, que son muy gruesos, no caracterizan, no discriminan, no llegan a la finura de medir personas, sino grupos humanos. Pero entonces aquí en este estudio se ve una progresión que han tenido los estudios ecológicos a tratar de
de mirar al menos que la parte de los efectos, las consecuencias, en este caso, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea medida en cada uno de los participantes. O sea, se llega a una discriminación individual haciéndole a cada uno de los participantes una prueba funcional de sus flujos aéreos, en este caso una espirometría, que es una prueba de la capacidad que tiene la persona para movilizar los volúmenes aéreos en su tracto respiratorio. Y el criterio, como decía Freddy, es un criterio muy simple y es una prueba extremadamente sencilla y económica y fácil de hacer en cualquier ambiente, incluso con espirómetros portátiles. Y entonces simplemente se trata de ver si la persona es capaz de movilizar el aire que tiene en sus pulmones con fluidez, con agilidad, con facilidad y con velocidad. O sea, cuánto del aire que tiene en sus pulmones movilizable, es decir, de la capacidad vital, es capaz de expirar en un segundo. Esa es la prueba reina. Volumen expiratorio forzado de un segundo. Si la persona es capaz de movilizar más del 70%, es porque tiene una buena capacidad y una buena fluidez a través de las vías aéreas. Si es menos del 70%, se considera que hay un cierto obstáculo en el proceso de la fluidez del aire y por tal razón se define esta persona como una persona catalogada como con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se llega a niveles en que las personas solo pueden movilizar el 60, el 50, el 40% y demás. Bueno, esa prueba es muy sencilla y ya la pusieron aquí, pero aquí todavía se van a un nivel más elegante y es, además de medir esa función pulmonar, hacen una tomografía computarizada del tórax, bien sea que se haya utilizado para fines de mirar el corazón o el pulmón integralmente o simplemente para mirar si hay partecitas que se puedan detectar con esa tomografía donde hay destrucción de alvéolos, o sea, partes donde no hay densidad de tejido pulmonar, sino que solo hay aire porque se destruyeron las paredes alveolares y entonces lo que se puede ver en la tomografía son pequeñas lagunitas muy negras porque no hay material allí, dijéramos, de tejido pulmonar que se han vuelto confluyentes y al volverse confluentes entonces forman pequeñas lagunitas como de tejido de esa área pulmonar donde se sabe que no hay tejido pulmonar, sino que hay un atrapamiento de aire. Eso que es por definición lo que llamamos enfisema, lo pueden medir en la tomografía del tórax y pueden cuantificar de toda el área pulmonar qué proporción está comprometida. En este caso, el promedio del compromiso de esta población era del 3%, es un valor muy pequeño, pero lo pueden demostrar con las tomografías muy nítidamente. Bueno, entonces, una progresión a mirar al individuo y a mirarlo con detalles objetivos muy poderosos. Pero también hicieron lo mismo en el asunto de la exposición. Normalmente uno habla de exposición solamente de indicadores regionales. Aquí utilizan las ciudades como más importantes del norte en Estados Unidos. Está Illinois, está Chicago, Illinois, está Baltimore en Maryland, está Nueva York, está Los Ángeles en California, tienen una allá, o sea, cogen las grandes ciudades y hacen una especie de análisis que llama espaciotemporal, es decir, estudian la ciudad y hacen una especie de modelo que define cuál es la exposición que se hay en determinados sectores. Y a eso le conjugan factores como densidad poblacional, tráfico de automotores, usos de la tierra, densidad de instituciones, fábricas y otros procesos productivos que generen, dijéramos, contaminantes y al final construyen, como quien dice, una especie de modelo espaciotemporal que es capaz de asignarle a cada una de las residencias, dijéramos, como el nivel de exposición que estaría teniendo. Eso es una elegancia también, es volver a llegar, como quien dice que la exposición, en vez de ser grupal, regional o global, gruesa, la van llegando a un nivel de finura y discriminación como para decir cuál es la contaminación que se estaría respirando en esta residencia donde la persona vive. Al final, entonces, hay un, dijéramos, avance tecnológico muy grande en cuanto a la exposición y la medición del efecto, y lo que es interesante es que encuentran una asociación. Claro está en que todos los contaminantes, de hecho, tienen una asociación con la progresión del enfisema
algo que pues prácticamente se ha visto por otros métodos, pero que con una finura grande lo muestran en detalle para quitar, dijéramos, esas críticas que había de que se mide muy globalmente, que se mide individualmente, se logra el efecto, se hace una gran muestra, se hace un tejido, un diseño longitudinal, y entonces el estudio tiene esa fortaleza del diseño y de la tecnología. Por último, quisiera decir que este fenómeno, dijéramos, de poder estudiar con gran finura, lo hacen en Estados Unidos, y donde tienen, dijéramos, la capacidad tecnológica para llegar a esa discriminación a nivel de individuos, tanto en exposición como en efecto. Pero una cosa que llama la atención es que ellos tienen unos niveles de contaminación realmente muy bajos comparados con los nuestros. Por ejemplo, cuando hablan de contaminantes, por ejemplo, como material particulado, allá los niveles de ciudades como esas son del orden de 13 microgramos por metro cúbico, de 10 a 15 microgramos por metro cúbico. Y eso es un valor casi irrisorio para nosotros aquí, porque aquí hemos hablado, y desde que yo he estudiado este tema me ha impresionado, no solamente porque sí hay contaminación, sino que hay mucha contaminación. Entonces esos valores aquí en nuestro medio, dijéramos, alcanzan niveles de 30, 40, 50, 60, 70 y más. O sea que la contaminación aquí es 5, 6, 8 veces mucho más alta que lo que se ve en las ciudades grandes de los Estados Unidos. Para resumir, la dificultad que tenemos aquí en nuestro medio con relación a la contaminación es que nosotros vivimos en un valle estrecho, rodeado de montañas, y entonces está rodeado de montaña, porque eso más que un valle es como un cañón entre montañas. Tenemos una cadena de montañas de 1500 metros de altura por el lado del oriente, y otro tanto por el lado occidente. Entonces al final es un cañón por donde va el río Medellín, y en ese sector, que es de 65 kilómetros y escasamente 6, 7, 8 kilómetros de ancho, pues se acumulan todos los contaminantes, y hay un fenómeno de cautividad de los contaminantes que se emiten. Así no evitamos muchos contaminantes, nuestros contaminantes aquí en esta ciudad se retienen, quedan cautivos, porque los vientos que pasan por encima de la montaña no alcanzan, dijéramos, a limpiar o a evacuar los contaminantes de nuestro medio, y nuestros niveles de contaminación son mucho más altos, como digo, que estos que se reportan aquí. Son 4, 5, 8, 10 veces más altos que los que se ven en los Estados Unidos. O sea, si ese efecto se ve allá en los Estados Unidos en este tipo de dosis tan pequeña, pues ustedes imaginarán que los efectos aquí se multiplican por ese factor de 4, 6, 8 veces más, y por eso tenemos problemas tan grandes aquí de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y de cáncer de pulmón. O sea, es un problema que sigue siendo de gran importancia para estudiar, porque aquí en particular en nuestra ciudad, ese enclaustramiento que tenemos, que nos da un clima muy agradable, que nos ha hecho famosos, como que dice Medellín es una ciudad de eterna primavera con un clima muy, muy confortable, pues tiene el inconveniente de que al vivir encerraditos entre montañas, los contaminantes que se producen adentro permanecen por más tiempo en el aire, y nos toca respirarlos tanto en el transcurso de ese día, de la noche, y a veces permanecen 2 y 3 días en la atmósfera. Entonces, este tema, qué bueno que Freddy pues ha querido estudiar este tema, porque es un tema que sigue siendo de una importancia muy grande en la vida moderna, pero lo es especialmente para una ciudad, por ejemplo, como Medellín, que está encerrada entre montañas. Eso es todo por ahora. Profe, muchas gracias por los comentarios. No sé si Freddy quisiera comentar algo al respecto de los temas, de los puntos que el profe Elkin ha tratado. Pues la verdad es muy cierto lo que dice el profesor Elkin. O sea, si en Estados Unidos con concentraciones tan pequeñas encuentran este tipo de asociaciones, ahora nosotros pues que nuestra fortaleza medioambiental, bueno, en seguimientos y en monitorización del aire y de los componentes atmosféricos no es muy buena. Entonces, ¿qué podría uno esperar, pues, esperar de acá? Y lo otro que menciona el doctor Elkin es también muy al lugar. O sea, antes se hacían era como proyecciones completas, gruesas. Bueno, este es el nivel de contaminación y miremos a ver qué nos resulta. Pero acá en este estudio se fueron pues a hacerle tomografía a cada uno
de los participantes no solo es una tomografía, sino se hace un seguimiento tomográfico. A todos se les hace tomografía al comienzo del estudio, después se les hace ese seguimiento tomográfico y también a una parte de ellos se les estudia pues la función pulmonar a través de la espirometría. Entonces, aquello que dice el doctor Elkin es muy al lugar, puesto que ya estamos llegando como a la especificidad, o sea, que a coger persona por persona y ya miramos pues como la conclusión final dice que evidentemente el ozono, que es el más, digamos, el más importante o el más deleterio de todos estos contaminantes, si bien hay regulaciones hacia que no se produzca, pues ya hay sanciones, no ha disminuido pues sus concentraciones, se sigue produciendo y lo que es más aún todavía sigue produciendo afectaciones graves en la función respiratoria. Eso, profe. Gracias. ¿Alguien tiene algún comentarios, intervenciones de alguno de los profes o estudiantes que nos acompañan sobre el artículo? ¿Preguntas, comentarios? Yo tenía una pregunta, Freddy, algo que el artículo menciona que tú mencionaste muy rápido. Ellos miden el efecto conjunto, ¿no? Cuando los contaminantes, como el efecto agregado de estar expuesto a varios contaminantes. Quisiera que si pudieras comentar un poco sobre eso y también cuál es el efecto que tiene que el paciente, que la persona fume, además, o sea, que uno además de estar en un ambiente contaminado, con la contaminación ambiental, ya digámoslo, por decisión personal, tiene el hábito de fumar y además de eso le agrega digamos, un humo de tabaco. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué puede decir este estudio sobre eso? Profe, respecto a aquello que usted me decía, las tablas, o sea, yo hablaba, pues algunos artículos no muestran todo de un suplemento electrónico. Yo al fin, pues llegué a él, pero lo que usted dice es muy cierto, o sea, se estudia la relación de esos contaminantes ambientales uno por uno y también se estudia la conjunción de los tres y también se estudia en pacientes, pues, digamos, en hombres, en mujeres, en pacientes que fuman y en aquellos que fuman cuántos paquetes al año también se hace esa discriminación y profe, pues no, es bien extenso el suplemento electrónico, pero sí está, porque lo que yo sí logré ver y deducir es que aquellos pacientes que fuman les va peor, digámoslo así, me perdona la expresión, al final del seguimiento son a quienes peor les va, a los pacientes que fumaron, aquellos que tenían diagnóstico inicial, bueno, de EPOC o de restricción al flujo de aire, son a quienes les va peor, y la unión de los tres contaminantes pesa mucho más en los resultados negativos que uno por uno, pero de los tres el que más se ha visto pues relacionado es el ozono. El ozono es el que está como más, digamos, por sí solo logra mostrar una asociación pues importante, que unido con los otros también lo hace, pero es de mayor peso el ozono en cuanto a la afectación pulmonar. Eso. Carlos, me gustaría hacer un comentario sobre esa pregunta. La profesora Paula y yo hicimos un estudio para ver cuál era el efecto de la contaminación atmosférica sobre la función pulmonar y también cuál era el efecto del tabaquismo sobre la función pulmonar. Y comparamos esos dos efectos. Lo hicimos por aparte y después en conjunto. Pues la gran conclusión de ese estudio, que fue publicado en la revista de Journal of Public Health de la Universidad Nacional y que ha tenido muy buena difusión, es que nosotros concluimos en una sola frase cuál era, dijéramos, el resultado de ese estudio. El resultado es que exponerse a la contaminación atmosférica es tan nocivo como fumar cigarrillo. O sea, por aparte, cuando comparamos los que están expuestos a la contaminación atmosférica, los efectos eran muy dañinos sobre la función pulmonar, y cuando comparamos los fumadores también, pero eran mayores los que están expuestos a la contaminación atmosférica, y si se juntaban los dos, había un efecto sumativo, no sinérgico, pero sí sumativo, donde
los que tienen las dos exposiciones realmente estaban muy, muy altos en riesgo comparados y en daño de función pulmonar comparado con los que están en la mejor opción de no fumar y estar en condiciones más limpias por allá, precisamente en Santa Elena, donde ella vive. Entonces, eso me pareció muy importante porque incluso me puse a ver que en este estudio las prevalencias de tabaquismo son alrededor del 15%. O sea, 15 de cada 100 personas fuman cigarrillo actualmente. Pero cuando hacen la variable exposición pasiva al cigarrillo, como quien dice, usted no fuma, pero está cercano a personas que fuman durante su vida familiar o laboral, pues esos porcentajes pasaban de 15 a 60%. O sea, 60 de cada 100 personas admiten saber que cerca hay algunos fumadores que eventualmente los afectan desde el punto de vista de la emisión de sus humos, bien sea en ambientes laborales o en ambientes familiares o sociales. Entonces, esa exposición pasiva a los contaminantes, bien sea porque estoy cerca a los fumadores o bien sea porque estoy en un ambiente donde hay niveles altos de contaminación, pues resulta ser demasiado importante, Carlos, muy importante. Quizá, como decíamos en ese artículo que finalizamos, decimos, exponerse a un ambiente contaminado es tan nocivo como fumar o aún peor. No sé si Paula está por aquí, ella podría complementar. Creo que se retiró hace unos minutos porque se despidió porque tiene otro compromiso. Perfecto, bueno. Sí, yo tenía se me ocurre una pregunta. Si alguien más quiere intervenir, por favor, alce la mano o tome el micrófono. Mientras tanto, estaba pensando que siempre en los estudios de tabaco, pues digamos que siempre, digamos, en la relación entre tabaco y cáncer de pulmón, siempre entiendo que hay personas que a pesar de fumar no desarrollan cáncer de pulmón, ¿cierto? Me imagino que porque faltan otros elementos, otros componentes causales que se requieren para que el cáncer de pulmón se desarrolle en esa persona. Con contaminación ambiental pasa lo mismo, digamos que hay personas que a pesar de estar expuestas al aire contaminado, a todos estos contaminantes, digamos que tienen cierta protección, digámoslo así, cierta inmunidad ante eso. ¿Eso es posible? ¿Eso se ha visto? ¿Qué saben ustedes al respecto de eso? Yo quisiera contestarte, Carlos, porque es un tema pues bien importante, ¿no? Porque hay un concepto, es el que desarrolla cáncer de pulmón y es casi que un hecho histórico, casi que decíamos que más de un 95% tenía como antecedente el fumar cigarrillo. O sea, el humo procedente del tabaco era realmente como el factor muy importante y se ve muy bien en la epidemia de cáncer de pulmón que hubo en los Estados Unidos en el siglo pasado, que hubo un crecimiento impresionante del cáncer por encima de todos los otros cánceres que iban planos o aún descendiendo, y se logró ver que era esa gran moda que ocurrió en el siglo pasado de que la gente fumaba por la moda, por la novedad, y entonces en las películas salían a los actores fumando y era muy de moda fumar y las mujeres fumaban cigarrillos más largos y elegantes, y esa crisis, dijéramos, de adoptar el tabaquismo como una moda, pues significó un incremento muy dramático del cáncer de pulmón en los Estados Unidos. Hizo una onda epidémica que bajó a medida que empezó a descender el cigarrillo otra vez. Pero hay otros factores involucrados como el humo que se produce, como dicen, los interiores de las residencias cuando se consume leña o carbón, o el humo que se produce con elementos que están prendidos en algún momento. Pero realmente hoy en día, dijéramos, en el siglo XXI, el factor ya no es humos de leña, ya no es incineraciones, ya no es prácticamente tabaquismo, sino un nuevo factor. Y el nuevo factor es definitivamente todos los contaminantes que genera esta era industrial tan densa en fábricas, y más que eso, sobre todo la densidad de automotores que hacen una combustión permanente y que producen material de partículas de hollín y esos famosos contaminantes gaseosos que son los óxidos de nitrógeno, precursores también del ozono, y los óxidos de azufre, que también son precursores de la lluvia ácida que hace la corrosión. Entonces ahora el gran problema de nuestra época es toda esa cantidad de contaminantes que producen los vehículos automotores,
que usan diésel especialmente, que no es, que tiene un factor de conversión, dijéramos, de carburación, que no es muy perfecto y entonces genera subproductos contaminantes muy graves. Para resumir entonces, el problema más crítico de hoy es la contaminación que generan los automotores y que en los ambientes donde no haya una buena ventilación, pues se acumulan un tanto y nosotros imperceptiblemente, así como decía Freddy al principio, las partículas son pequeñas, tan pequeñas que no se pueden ver. Hay unas que son las que llamamos macro de 50 a 70 micras, pero las respirables son las de menos de 10 micras, alcanzan a entrar en la vía respiratoria, pero las finas son esas que estamos hablando de 2.5 que forman el hollín, y hay unas incluso ultra finas que tienen la capacidad de penetrar la barrera alvéolo capilar y llegar al torrente sanguíneo. O sea, este problema de los contaminantes muy finos que son invisibles y que logran penetrar a nuestro organismo va a ser un problema parecido al que tenemos hoy con los virus. Son los microorganismos más pequeños y sin embargo hacen, dijéramos, desastres en el organismo. Son invisibles, pero son tremendamente letales. Así que tenemos materia para seguir discutiendo por mucho rato los epidemios. Gracias, profe Elkin. Quisiera, no sé si el profe Colimon quisiera como hacer un comentario, cómo ve él este tema de la contaminación ambiental, el tema pues que nos trae este artículo, este tipo de análisis de estudios epidemiológicos. Profe, adelante. Muchas gracias, profe Carlos. Me parece muy importante y sobre todo en esos días, porque ya había una situación un poquito difícil, ¿no es cierto?, en la misma facultad, con relación a otros profesores también que estaban en los problemas de contaminación ambiental. No les he visto en la lista de los que asistieron a esta reunión hoy. Es una lástima que, por ejemplo, el profesor Hugo Grisales y otros profesores hubieran debido estar para no plantear una confrontación, pero para ampliar la discusión sobre este tema que sería muy importante en este ambiente universitario. Y me parece que, hombre, todo el problema está planteado y debatirlo. Es muy importante una ciudad tan encerrada como está la ciudad de Medellín. Entonces hay que seguir adelante. Felicitaciones a ustedes. Muchas gracias, profe Carlos. Gracias, profe Colimon. No sé si profe Juan Fernando, ¿algún comentario antes de que terminemos? Muy bien, bueno. Les recuerdo que por el chat Víctor nos ha compartido algunas de las invitaciones a las actividades que se han organizado hoy por parte principalmente de la Universidad de Antioquia. Los invitamos pues sobre todo pues a los estudiantes colombianos y a los internacionales pues también que quieran conocer un poco más de esta situación que seguramente tampoco es ajena a sus países. Entonces pues con todo respeto esta invitación, pues porque este es un problema porque puede que a muchos no nos toque directamente, pero seguramente toca a la mayoría de las personas en Colombia y a muchos de nuestros familiares y conocidos. Entonces, bueno, terminamos entonces la sesión de hoy y bueno, muchas gracias a Freddy y al profe Elkin por sus comentarios. Nos encontramos aquí nuevamente el próximo miércoles para otra sesión del Club de Revistas. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias.